Hola, bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves, trabajo con desarrollo de mercado en Latinoamérica y hoy hablamos de ganancia antes de retroalimentación y cómo maximizar la ganancia antes de tener los efectos de la retroalimentación. El objetivo de este webinario no es, la verdad, enseñar técnicas avanzadas a los profesionales, pero sí darles nociones básicas de lo que es la retroalimentación y algunas cositas para ayudarlos a evitar y maximizar la ganancia antes de la retroalimentación. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación aparece cuando el audio que viene de los parlantes, que sea de monitor o de sala, entra en los micrófonos. O sea, el camino de salida del parlante entra en el micrófono, pasa por el mezclador nuevamente, el amplificador sale por el parlante nuevamente, entra en el micrófono nuevamente y así se va y se cierra un ciclo y esto produce la retroalimentación o el acoplamiento, como nos dicen. Hay varios nombres o apolos para retroalimentación por toda Latinoamérica. ¿Cuándo ocurre la retroalimentación? Para que ocurra la retroalimentación, el sonido que viene de los parlantes tiene que ser más fuerte do que el sonido que viene directo de la fuente sonora. Entonces, esto es importante. Tenemos dos maneras entonces. Bajo nuestro control, tenemos dos posibilidades. O bajamos lo que viene de los parlantes o aumentamos el sonido que viene directo de la fuente sonora. Bueno, es más fácil hablar de eso do que hacerlo, ¿no? Muchas veces no tenemos cómo hacerlo porque la fuente sonora viene de un conferencista que está hablando con el micrófono ahí de corbata, o sea, se pone el micro como si fuera una corbata y habla muy bajito. Entonces, esto es donde el problema empieza principalmente. ¿Qué factor más influencia la retroalimentación? La potencia de los amplificadores sí, o la potencia de los parlantes si son potenciados, aumenta la retroalimentación. No la potencia, la verdad, pero me da más volumen y más volumen perjudica el sonido y peora la retroalimentación. La ecualización. La ecualización sí ayuda, pero también puedes generar retroalimentación. O sea, depende de cómo estás ecualizado. El tipo de micrófono nos ayuda a evitar la retroalimentación, pero también puede aumentar la retroalimentación. Pero de todos, lo que es más importante es la distancia. La distancia es el factor principal que nos ayuda a evitar la retroalimentación, o sea, que influencia la retroalimentación, tanto para un lado como para el otro, para el bueno o para el malo. Para darle un ejemplo, yo estoy acá hablando en mi Motiv, el MV5, a más o menos unos 4 dedos del micrófono. Y es un buen equilibrio, un buen balance entre el sonido de sala, que no se escucha un poquito el sonido de sala, pero se escucha mucho la voz. Ahora me alejé bastante del micrófono y estoy hablando un poquito más fuerte. Se escucha mi voz, pero hay mucho más sala. Mientras ahora estoy muy cerca del micrófono, entonces me escucha mucho más mi voz y muy poco la sala. Y esto es el tema principal
que ayuda en la retroalimentación. La peor cosa que puede pasar a uno es que tenga un usuario que se aleje mucho el micro de la boca o que se tiene el micro cerca de la boca, pero habla muy suave. Entonces tenemos que aumentar la ganancia para que la gente lo escuche. Pero ¿cuánto tenemos que aumentar? Hay muchas veces que llegamos a nuestro trabajo y ajustamos los micrófonos y llega el cliente y dice, no, más fuerte. Bueno, ¿cuán más fuerte, no? Un sistema de sonido tiene que ser fuerte lo suficiente para que la gente más alejada del escenario pueda escuchar bien el mensaje. Pero, ¿qué es el mensaje? Es el objetivo de la función. Si estoy en una charla, el mensaje es que la gente escuche el conferencista, el presentador. Si estoy en una iglesia, el objetivo es que se escuche la predicación del pastor o del cura. Si estoy en un show de rock, el mensaje es que se escuche fuerte cómo se escucha un sonido de rock, cómo se debe escuchar un show de rock. O sea, el nivel que tengo que llegar depende mucho del tipo de evento que estoy haciendo. Pero en todos hay lo que llamamos de la ganancia acústica necesaria. El nombre se explica, la verdad, es la ganancia que tengo que poner para que la gente más alejada del escenario esté confortable. Entonces, si es un show de rock, la gente que está más alejada del escenario también tiene que sentir la vibración de la música, entonces probablemente tiene que estar también alto, fuerte. Si es una conferencia, es simplemente cuánto se necesita para que el que esté en la última silla escuche bien lo que se está hablando, ¿no? En las iglesias depende mucho del tipo de servicio. En un servicio más moderno muchas veces se quiere algo con mucha música, una presión mayor al fondo, pero en otros servicios no, lo que se necesita es que se escuche. Entonces eso te da la ganancia acústica necesaria. O sea, le voy a prender el micro, digamos, usar el ejemplo de la conferencia. Entonces estoy haciendo una conferencia y quien está en la última silla me dice no escucho. Entonces voy a empezar a aumentar la ganancia hasta que el de la última silla diga está bien, le escucho perfectamente. Y esa es nuestra ganancia acústica necesaria, o el NAG, que viene del término en inglés. Pero ¿qué es la ganancia antes de retroalimentación? Es la cantidad máxima de ganancia que se puede aplicar a un sistema antes que el sonido que venga de los parlantes supere el sonido directo de la fuente sonora. Entonces, yo voy aumentando, digamos que en un escenario perfecto, ¿no? Ya llegué en mi ganancia acústica necesaria, o sea, la última persona, la última silla, ya me escucha perfectamente, pero sigo aumentando el volumen, aumentando la ganancia. En un determinado punto lo escucho, ¿cierto? Empezó a acoplar, empezó la retroalimentación. Este punto, o un poquito antes de este punto, justo antes de que empiece la retroalimentación, es mi ganancia acústica potencial. O sea, es básicamente la máxima ganancia que puedo llegar antes de la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación
siempre está conectada a estos dos factores. ¿Cuánto necesito de ganancia? ¿Y cuánto mi sistema permite de ganancia? Para que un sistema de sonido funcione bien, sin retroalimentación, la ganancia acústica necesaria debe ser menor que la ganancia acústica potencial. O sea, si llego en mi ganancia acústica necesaria, todos se escuchan bien, está todo muy bien, y todavía tengo margen para aumentar antes que me empiece a acoplar, empiece la retroalimentación, estoy bien. Pero si empiezo a aumentar y llego a la retroalimentación antes de llegar a la ganancia acústica necesaria, o sea, el señor de la última silla todavía no escucha bien y lo subo un poquito más y me empieza a acoplar, me empieza la retroalimentación. Entonces tengo un mal equilibrio, un mal balance del sistema. Entonces el PAG, cuando es mayor que el NAG, tengo un buen sonido. Cuando el PAG es menor que el NAG, yo tengo retroalimentación. Tenemos un libro en nuestra página web de Shure en español. Cuando vas en es.shure.com, hay dos libros. Hay uno que es sonido para refuerzo, técnicas para sonido en vivo. Y al final tiene la explicación matemática del PAG y NAG, con todos los decibeles, con todo lo que quieres, si le gusta la matemática. Y también tenemos un libro que está disponible en inglés solo, que dice Arreglando problemas de audio por matemática, que está disponible también en el sitio para descarga. Y esto se explica exactamente todo el principio matemático sobre eso. Pero yo elegí no entrar tanto en el detalle de la matemática porque no tenemos tanto tiempo y tampoco sabemos cuál es el conocimiento de matemática de toda la gente que está en el webinario. Entonces vamos directamente a la práctica, a qué podemos hacer para mejorar eso. Ahora que sabemos que necesitamos una ganancia potencial que sea superior a la ganancia necesaria. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Acá tenemos en la ilustración un señor haciendo una conferencia y tiene la distancia entre él y el micrófono. Entonces, cuanto más se aleja, más el sonido de sala entra. Y si tengo parlantes en el techo, también va a entrar el sonido de los parlantes. Cuanto más me acerco, menos el sonido de sala va a entrar y más voz voy a tener. Entonces, siempre la distancia es su mejor amiga. Entonces, pero mejoras sensibles se consigue solamente cuando doblamos o cortamos por la mitad la distancia. Porque la mayoría de la gente no percibe diferencias menores que 3 dB. Y 3 dB es doblar o bajar por la mitad. Entonces, porque es una escala logarítmica, ¿no? Entonces, si estoy, por ejemplo, acá con mis 4 dedos del micro, para que se escuche realmente una buena diferencia, tengo que doblar la distancia, porque, por ejemplo, ahora lo puso 5 dedos de distancia entre el micro. Básicamente no sentimos diferencia, ¿no? Ahora estoy como 6 dedos de distancia. Pero ahora estoy con 8 dedos de distancia. Ahí ya se escucha un poco más, ¿no? Entonces volví a mis 4 dedos de distancia y ahora estoy a 3 dedos de distancia. No se escucha mucho, pero ahora estoy a 2 dedos de distancia. Ahí sí se escucha. Entonces la mayoría de los sistemas y la mayoría de la gente no identifica
diferencias que no sean al menos 3 dB. Entonces, la mejor manera de mejorar la relación es disminuir la distancia entre la fuente sonora y el micrófono, independiente de que sea. Si le tengo una guitarra acústica, por ejemplo, es un tema siempre complicado, o un violín, me encantaría, si tengo un buen teatro, tener más sala, tener el reverb natural del auditorio, pero si esto me da retroalimentación, entonces tengo que poner el micro mucho más cerca del instrumento para evitar la retroalimentación. Un otro tema muy importante es disminuir el número de micrófonos abiertos. Yo no necesito señal para tener retroalimentación. O sea, no necesito un señal activo, ¿no? Si lo abro un micro vacío, nadie está hablando, no hay nadie cerca del micro, pero abro el suficiente, en algún punto el ruido natural de la sala se va a entrar por el micro, va a ser amplificado por el monitor o por el sonido de sala y va a volver al micro y voy a tener retroalimentación. Entonces es muy importante saber de qué micro viene la retroalimentación. Entonces, si tengo 3, 4 micros abiertos, si tengo el micro del coro abierto y el micro del pastor abierto, pero el coro no está hablando, entonces bajamos el volumen o lo muteamos. Muchas veces si lo muteamos va a cambiar mucho el ambiente, o si es un micro de una conferencia, por ejemplo, con 2 personas y una no está hablando, pero de repente empieza a hablar, entonces si está muteado es un poco más complicado, pero bájalo un poquito. Como hablamos, ¿no? Si bajas 3 dB, si bajas 6 dB, ya el micro no va a estar tan susceptible a acoplar a la retroalimentación y me ayuda bastante. Porque si la persona empieza a hablar, automáticamente ya me di cuenta como sonidista, la gente se escuchó quizás un poquito más bajito, pero ya puedo volver a mi fader y ponerlo al nivel cierto y bajar un poquito el otro. Entonces eso siempre ayuda a evitar la retroalimentación, especialmente en sistemas que están trabajando en su límite. Una cosa muy importante es usar componentes direccionales. Cuanto más direccional fuera el componente, más rechazo va a tener a sonidos que no me interesan, que no son importantes. Obviamente todo eso tiene que ver con la aplicación. Un micro omnidireccional capta en todos los sentidos. Entonces va a captar mucho más el sonido del monitor do que un microcardioid que está ubicado para la boca. Yo no voy a entrar mucho en los detalles de la tablita porque eso hablamos en el webinario de básicos de micrófono, pero los componentes direccionales siempre te ayudan, pero hay que conocer la herramienta y dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, la mayoría de los micrófonos de solapa que se usan en musicales, en teatro musical como en Broadway y esas cosas, son omnidireccionales. Pero ¿cómo consigo tener tantos micrófonos omnidireccionales y no tener retroalimentación? Bueno, el secreto principal está en el artista, porque el artista proyecta su voz y el micro está tan cerca de la boca y el artista proyecta tanto la voz que la ganancia en la consola puede estar cerradita. Entonces, mientras él no está hablando, no capta tanto el ruido del ambiente, no capta tanto el monitor. Entonces, nuevamente, es una cuestión de distancia, ¿no? Si hablo fuerte, si estoy a 1 centímetro de la cápsula del micrófono y el monitor está a 10 metros de distancia, el monitor tiene que estar súper alto para que pase algo.
En relación a los micros direccionales, bueno, solo para ejemplificar este tema de Broadway nuevamente, una de las razones que utilizan los micros omnidireccionales en teatro musical es porque, como parte de la ciencia de hacer una cápsula direccional, ¿no? Esta tiene más efecto de manoseo, tiene más efecto de choques. Entonces, si uno se abraza, si se golpea el micro por algún motivo, el omnidireccional tiene mucho menos ruido. Entonces, esta es una de las razones principales de se usar omnidireccional. También muchas veces hay un personaje que no no es un personaje principal. Pero entra en un discurso, va a decir un sí o un no, y esa es la única cosa que habla durante el musical todo. Entonces, el propio micro omnidireccional también puede a veces agarrar esto si estás muy cerca del otro. Cuando utilizamos el micro direccional, hay que saber qué micro estamos usando. Un microcardioide tiene la captación frontal abierta, tiene un sweet spot, un rango de captación muy amplio y rechaza mucho a 180 grados, o sea, en la dirección donde está el conector del micro. Ya un supercardioide, la área de rechazo no es exactamente a 180 grados y la captación frontal está más cerrada. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de micros parados con un pedestal, con un soporte, si voy a usar un cardioide, el ideal es que el monitor esté a 180 grados. O sea, el monitor esté exactamente hablando para el conector del micro. Y ahí voy a tener el mejor aislamiento del sonido que viene directo de la fuente sonora. Si estoy hablando con un supercardioide, el supercardioide va a estar más cerrado, o sea, los ruidos laterales al micro va a rechazar más. Pero a 180 grados exactamente, tengo un poquito de captación. Entonces, el ideal es que sea a 120 grados, o sea, que si uso un monitor solo, que esté un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda. O si uso dos monitores, que el micro esté al centro entre los dos monitores. El otro punto importante son los parlantes direccionales. Yo tengo con parlantes direccionales un mejor patrón de cobertura y principalmente el control de la direccionalidad es proporcional a la frecuencia. Entonces las cornetas controlan el patrón en altas frecuencias, mientras las bajas frecuencias son normalmente omnidireccionales. O sea, no son, cuanto más baja la frecuencia, más omnidireccionales. Entonces, la mayoría de los problemas de retroalimentación pasan en medias altas y altas. ¿Por qué? Porque también tengo los filtros. Los filtros pasa alta me ayudan mucho, especialmente a evitar retroalimentación en micros de voz. Porque normalmente no necesito un super grave en un micro de voz. Entonces lo pongo el filtro en la consola. Muchas de las consolas tienen un botoncito de filtro. Algunas están en 75 Hz, otras 85 Hz. Ahí depende. Las consolas un poco más finas tienen un control de frecuencia. Entonces puedes prender el filtro y poner qué frecuencia quieres. Las digitales, la mayoría de ellas la tiene este control de frecuencia. Entonces si es una voz de una soprano, muchas veces no necesito nada abajo de 250 Hz. Si es una voz de un bajo, de un cantante bajo, ahí sí, quizás lo bajo el filtro a 80 Hz o algo así, pero nunca necesito menos que eso. Entonces esto me ayuda mucho con las bajas. Y las altas, los parlantes son más direccionales. Entonces ahí sí entro en la cobertura del parlante con relación al micro. Y el control direccional también me ayuda en ambientes reverberantes.
por ejemplo, una iglesia. Si estoy en una iglesia clásica, con mucho mármol, con mucho cemento, con concreto, superficies extremadamente reverberantes, el ideal es poner muchos parlantes para que la gente siempre esté cercana a la bocina y entonces escucha mucho más lo que viene de la bocina de lo que viene del ambiente. Y eso también evita que por rebotes, por reflexiones, se llegue al micrófono el sonido. Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones con parlantes direccionales. Esto sería una mala aplicación, o sea, donde el parlante está hablando directamente al micrófono. Esto ya sería un poquito mejor. El parlante ya está hablando no tan dentro de la cobertura y depende de cuán abierto es la cobertura vertical del parlante. Y este, que está paralelo, también depende mucho de la cobertura vertical. Sabemos que muchas veces no tenemos poder sobre los parlantes porque son de la casa. Yo voy a hacer sonido en un bar y el parlante ya está. Yo voy a una iglesia y los parlantes ya están fijos, no tengo cómo cambiarlos. Pero si tengo, es siempre muy importante dejar el micrófono siempre fuera de la zona de cobertura del parlante. Bueno, ecualizadores. Los ecualizadores nos ayudan a remediar un problema. O sea, son los band-aids, ¿no? Son yo voy a tapar un problema, pero no voy a arreglarlo. Entonces, el ideal es arreglar con todo lo que hablamos antes, cambiar la distancia del micro a la boca, cambiar la distancia del monitor al micro, todo eso antes de tocar el ecualizador. El primer punto es filtrar lo que no es necesario. Entonces, si estoy trabajando con voz, como ven, ahí abajo tengo la respuesta en frecuencia de un SM58. Abajo de 100 Hz se baja mucho. ¿Por qué? Porque normalmente la voz, especialmente si estoy cantando o si estoy hablando, haciendo una conferencia, no necesito llegar abajo de 100 Hz. Entonces un filtro me ayuda con eso. En las altas frecuencias tampoco. No tenemos armónicos en la voz que llegue tan alto, ¿no? Arriba de 10 kHz. Tenemos muy poca cosa. Entonces nos da un poco de aire, ¿no? Pero no son tan necesarios para inteligibilidad, para que la gente comprenda lo que estamos hablando. La respuesta en frecuencia adaptada para voz evita que sobren los graves y agudos. O sea, si estás usando un micro propio para voz, un SM58, un Beta 58, un micro que sea adaptado para voz, ya te ayuda mucho con los graves y con los agudos, para evitar que no tenga excesos. Y el otro punto, que es, digamos que es un punto polémico, que es sacar de los monitores los excesos también. En los monitores no necesitas tanto grave, no necesitas tanto agudo. Está bien, sabemos que muchas veces no necesitamos, pero el cliente sí lo quiere, ¿no? Viene el cantante y dice, no, dame más agudo. No, yo quiero escuchar más el bajo, quiero escuchar más el bumbo. Pero ojo, también en mi experiencia con cantantes, especialmente los que no son extremadamente experientes, muchas veces no saben si lo que quieren es más agudo o si es menos grave, ¿no? Muchas veces dicen que el sonido está así, ¿no? Bien nasal.
y dice, quiero más agudos. Y ahí tú pones más agudos y el sonido se queda, quiero más agudos, ¿cierto? Y empieza a retroalimentar la alta frecuencia. Y en la verdad lo que necesitas es sacar entre 200 y 300 Hz, la media grave, que es justamente donde viene el sonido de la nariz. Y te ayuda mucho más do que poner agudos. Entonces hay también que eh, trabajar, como siempre cuando trabajamos con artista, hay que adaptar el idioma, ¿no? El artista trabaja en el idioma artístico y nosotros trabajamos en el idioma técnico, ¿no? Muchas veces en sesiones de mezcla ya me he pasado de que el artista me dice, ¿sabes qué? Este sonido no está suave el suficiente. Necesito que el sonido esté más suave. Pero el suave, en la verdad, él no quiere que esté más bajo, que esté con menos volumen. Quiere que esté con menos presencia. O uno le dice, ya llegar a decir, este sonido está muy rojo. Yo quiero el sonido un poquito más azul. Bueno, hay que llamar a un psicólogo para saber exactamente lo que están hablando, pero es importante, la comunicación es muy importante para eso, para evitar que, que tengamos este tipo de problema. Y una cosa que ayuda demasiado es que hoy en día muchas de las consolas tienen control remoto. Entonces yo puedo tener un iPad y manejar la consola desde el escenario. Entonces sí es bueno porque vas a escuchar lo que el artista está escuchando. Entonces no depende tanto de que el artista te diga, hoy necesito más eso, eso. Yo ya he trabajado con artistas que me dicen, ¿sabes qué? Baja más el 4K. Y estaba certísimo, porque son unos que tienen una experiencia fantástica. Pero infelizmente no es la mayoría. Ojo con los ecualizadores. Mucha gente trabaja con ecualizadores de 1/3 de octava, que son los ecualizadores gráficos de 31 bandas, en las vías de monitor. Y eso es algo histórico, ¿no? Ya se usa hace muchos y muchos años. Pero hay un tema de que no se puede cambiar la banda de cada filtro. El Q de cada filtro no se puede cambiar. Entonces, cuando tengo tres frecuencias, por ejemplo, en este ejemplo, 500, 1K y 2K, que es típico de un filtro peine, lo que pasa es que con el ecualizador de 1/3 de octava, el gráfico, lo voy a sacar mucha información de los medios. Y eso me disminuye mucho la inteligibilidad, la comprensión de lo que estoy hablando. Mientras si lo uso un paramétrico, puedo encontrar la frecuencia y sí cerrar el Q y dejarlo mucho más selectivo, ¿no? La técnica normalmente que se hace, si no sabes exactamente cuál es la frecuencia, es agarra el filtro paramétrico, lo pone en menos, no sé, menos 12 dB y vas a cambiar la frecuencia hasta que desaparezca la retroalimentación. Una vez que se desaparece, cierra el Q, o sea, cuanto más alto el Q, más selectivo es el filtro. Entonces vas a cerrar bastante que solamente saque la frecuencia que está con problema. Y muchas veces cerrando va a tener que ajustar un poquito la frecuencia, más arriba o más abajo, para llegar cierto en la frecuencia. Y entonces vuelve la ganancia. No hay necesidad de sacar 12 dB o menos 9 dB. Muchas veces con 3 dB ya te arregla el problema de la retroalimentación y no vas a afectar tanto las frecuencias laterales. Entonces, por eso el ecualizador paramétrico todavía es mejor que un ecualizador gráfico en los envíos. El reductor automático son equipos digitales que identifican la retroalimentación y ponen un filtro muy angosto en la frecuencia con problema. Estos funcionan muy bien como un recurso extra.
una vez que hiciste todo su trabajo de dejar la fuente sonora cerca del micro, alejar los parlantes, usar parlantes direccionales, arreglar la ganancia perfectamente y todo, los reductores automáticos te ayudan a llegar en el próximo nivel o garantizar que no vas a tener nada de. Entonces, pero hay un tema con los reductores automáticos que hay que tomar mucho cuidado. El primero son imprevisibles, o sea, ellos van a decidir en qué frecuencia van a poner un filtro, no tú. Y esto puede ser peligroso. Por ejemplo, tengo un guitarrista que está haciendo un solo y se para en una nota muy alta y se empieza un sonido muy agudo y el reductor identifica eso como feedback y lo pone un filtro ahí. También los reductores tienen un número limitado de filtros, ¿no? Hay reductores con 8 filtros, con 16 filtros o algo. Y muchos, como son automáticos, cuando necesitan más filtros, liberan filtros que fueron puestos antes. Y con eso puedes sacar de una frecuencia que realmente necesitas un filtro y poner a otra que no necesitas tanto. También ellos tienen un límite de atenuación. No puede llegar a tanta atenuación. Tienes dificultad con múltiples frecuencias porque necesitan identificar cuál que está retroalimentando, especialmente con el tema de filtro peine y todo. Y puede confundirse mucho con la música y no poner el filtro en el lugar cierto. Entonces, el reductor automático es buenísimo para garantizar, para darle una tranquilidad con relación a que si te aparece algo al tiro, sí te va a ayudar, pero no reemplaza a un buen ingeniero. Como todos los programas que hacen cosas, nunca reemplazan una buena decisión de un ingeniero. Bueno, hicimos todo y todavía no llegamos. Bueno, vamos a rever lo que tenemos que hacer. Mover el micro más cerca de la fuente. Acercar el parlante del público si lo tenemos la posibilidad. Disminuir el número de micrófonos abiertos, o sea, con muteo, bajando el fader o con un mezclador automático. Alejar los parlantes de los micrófonos o el micrófono de los parlantes, ¿no? Poner el micro, si estoy teniendo retroalimentación del sonido de sala, quizás pongo el micro más alejado del público, o sea, más para adentro, más upstage. Usar micros y parlantes direccionales. Muchas veces esto es lo que ayuda, pero ojo, hay que saber de dónde viene el ruido. Si es del monitor, muchas veces si cambias de un supercardioid a un cardioid te ayuda más. Entonces hay que ver exactamente dónde viene la retroalimentación. Y ecualizar las frecuencias con problema. O sea, no solamente filtrar la retroalimentación, pero también reducir la banda. O sea, filtrar lo que no necesitamos. Esto nos ayuda dramáticamente. Bueno, espero que tenga ayudado con algunos conceptos. Como siempre, si necesitan algo más elaborado, una pregunta más complicada, pueden mandarme un correo. Mi dirección de correo está en la pantalla. Y también podemos me preguntar algo ahora y hablamos sobre eso. Bueno, me preguntan si es mejor tratar la retroalimentación con ganancia o con ecualización. Yo pienso que con todo lo que hablamos, ¿no? Ya llegamos a la conclusión que la ecualización es el último recurso. Entonces, son dos cosas bien en separado.
Bueno, si no hay más preguntas, eh, ahora llegó un poquito más. Vamos a ver. Bueno, en los espacios pequeños sí se sufre mucho de retroalimentación, pero por otro lado, el espacio pequeño no necesitas tanta ganancia, porque los parlantes están mucho más cerca del público. Es una cuestión de ubicación, una cuestión de distancia. Los micros de coro son especialmente complicados con temas de retroalimentación. Yo tengo algunas técnicas que utilizo cuando trabajo con coros, pero especialmente los micros de coro no van al monitor. Nunca. Esa es la mejor técnica. Porque están siempre alejados y el coro muchas veces no proyecta tanto y el sonido del monitor va a llegar en el micro antes de que el sonido de la fuente sonora. Entonces, una de las técnicas que utilizo con coro que me ha funcionado muy bien es poner un micro direccional en las cabezas de la armonía. Entonces, por ejemplo, el tenor tiene un direccional, una de las personas del tenor, normalmente el mejor cantante, tiene un micro direccional, del primer soprano tiene uno, del segundo soprano tiene uno, del alto o del barítono, y estos micros van al monitor, porque le da la referencia tonal al resto del coro. Y el micro de coro va solamente a la sala. Esto ayuda bastante. Y el otro es dejar el micro del coro el más cerca posible del coro y usar un micro que sea abierto. Porque muchas veces lo que pasa es que si pongo un micro cardioide o un micro supercardioide que sea muy cerca del coro, lo que va a pasar es que va a agarrar una voz o dos voces del coro. Pero si lo pongo un micro subcardioide que tiene una abertura más abierta, una captación más abierta, puedo dejarlo más cerca del coro y asimismo captar más gente. Eso también lo ayuda bastante. Estamos con un problema de idioma acá. Me pregunto en por qué ocasiones suena como dentro de una cubeta. Yo no sé exactamente lo que quiere decir con eso, pero imagino que sea exceso de medio grave. Eso es algo, quizás algo así, ¿no? Que suene un poco así como estoy haciendo. Eso normalmente es una frecuencia entre 200 y 300 Hz que hay que sacarla. Y eso se da por reflexiones en el piso, este tipo de cosas. Entonces nos ayuda bastante sacarlas. Eh, Puedes subir el filtro si es una voz femenina. Muchas veces subiendo el filtro te ayuda ya. Pero si necesitas el grave, entonces hay que sacarlo con un filtro paramétrico ahí en cerca de entre 200 y 300 Hz, normalmente lo que pasa. No hay como evitar la retroalimentación, hay como controlar la retroalimentación, ¿no? Todo eso que hablamos desde que empezamos es toda una cuestión de mantener los niveles el más bajo posible y los micros el más bien ubicados posibles. Si estás en un programa de TV y los parlantes de techo se van a los corbateros, ese es un tema que se debería arreglar, ¿no? Los micros de techo no deberían estar apuntados totalmente al corbatero, o entonces el propio micro de corbata no debe ir al techo, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Hasta qué punto el que está hablando necesita escuchar su propia voz? Porque si estoy en un ambiente de programa de televisión, en un estudio, yo me escucho, yo no necesito refuerzo sonoro para mi propia voz. Entonces, puedes sacar
el micro de solapa de estos parlantes y dejarlo solamente el programa que ellos tienen que escuchar una música o algo o una información de uno que viene, una llamada que viene del otro lugar. La relación entre ganancia y ruido ambiental exactamente es la distancia. Cuanto más cerca del micro, menos ruido ambiental vas a tener. Entonces, ese es el punto. Hay que acercar el micro el máximo posible de la fuente sonora. Si los parlantes están muy fuertes, hay que bajarlos. O sea, hay que bajar el volumen, ¿no? No hay como solo se puede controlar lo que tiene acceso al control. O sea, no hay como arreglar algo que no puedes controlar. Eh, en, si estás en un espacio pequeño y estás con videoconferencia o algo y necesitas y estás usando un micrófono de techo, nosotros no aconsejamos micrófonos de techo normalmente para videoconferencias, porque es justamente por este problema. Son mucho más complicados. Para que se use un micrófono de techo, hay que ser un micrófono muy especial. Entonces, para videoconferencias, siempre la mejor solución es un micrófono sobre la mesa y que esté el más próximo posible de la gente. Para los micrófonos ambientales en salones de juntas, el punto es que el micrófono no viene, no vuelve a los parlantes. El ambiental va simplemente para la videoconferencia o el otro lado, ¿no? Entonces, podéis poner algunos micrófonos omnidireccionales que captan todo el ambiente y ponerlos bien poquito en la mezcla para la videoconferencia, pero nunca que lo retorne al sonido de sala. En el término del micro de solapa es un poco complicado, pero la regla sigue siempre la misma. Hay que ponerlo el más próximo posible de la fuente sonora. O sea, ¿cuál es la mejor ubicación? La mejor ubicación es a frente de la boca. Como en el solapa no hay cómo hacerlo, entonces hay que estar en una ubicación de que, primero que la quejada no se cubra el micrófono, o sea, no lo ponga tan alto porque si no, no vas a llegar. Hay que estar un poquito abajo o un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, ¿no? En la solapa es exactamente del saco y no tanto en la corbata, o entonces si estás en la corbata un poquito más para abajo. El micro omnidireccional te ayuda mucho en la ubicación, pero no te ayuda tanto en la retroalimentación. El microcardioide en este caso te ayuda en la retroalimentación, pero necesitas una ubicación más precisa. Bueno, si tienes un coro de 12 personas con 12 micrófonos y todos se quieren escuchar en el monitor, todos tienen que estar con el micrófono en la boca. Todos tienen que estar con el micrófono muy cerca de la boca. El tema es que hay mucha gente de coro que imagina que el micro tiene que estar alejado. Y no, si el coro tiene un micrófono para cada persona, el micro tiene que estar en la boca. La ecualización en las bocinas afecta mucho la retroalimentación en términos de que
la retroalimentación aparece en las frecuencias que tiene picos o depresiones. O sea, la parte de que la respuesta en frecuencia no es plana es donde aparece la retroalimentación. Entonces, cuanto más plano fuera la ecualización de los parlantes, mejor va a ser el control de retroalimentación. Me pidieron para hablar un poquito nuevamente sobre PAG y NAG. La ganancia acústica necesaria es lo que necesito para ser escuchado. ¿Ok? Y la ganancia potencial es exactamente la última ganancia antes de que me venga la retroalimentación. Entonces, en un sistema bueno, en un sistema ideal, yo voy subiendo el volumen del micrófono y llego en la ganancia necesaria. O sea, todos me escuchan sin problema ninguno. Y si aumento bastante, voy a llegar a un punto de retroalimentación. O sea, mi ganancia potencial está muy superior a mi ganancia necesaria. Pero en un sistema con problemas, empiezo a subir la ganancia y antes que todos me escuchen bien, empieza la retroalimentación. Entonces tengo mi ganancia potencial más pequeña que mi ganancia necesaria. Exacto, también el audio de la sala, cuanto más bien ecualizado y más plan posible, menos retroalimentación va a tener del audio de sala en los micros. Me pregunto cómo puede escuchar, cómo suena cada frecuencia. En YouTube hay algunos ejemplos y puedes buscar barrido de frecuencia, por ejemplo, o frequency sweep. Y son archivos que te van a dar todas las frecuencias. Pero es bueno que escuche con un buen audífono porque las bocinas de la computadora no te van a reproducir todas las frecuencias. Eh, esta presentación va a estar en nuestro sitio de YouTube probablemente en la próxima semana. Yo estoy de viaje, estoy en México hoy y después voy a Chile. Cuando retorne a la oficina final la próxima semana ya debe estar en la página, en nuestro canal de YouTube, para que puedan reverla. La retroalimentación siempre puede pasar. Es simplemente una cuestión de ganancia. Mismo que el sistema esté muy bien ecualizado con una buenísima estructura de ganancia, si llego el micro extremadamente cerca del monitor, me va a retroalimentar. Los libros que mencioné antes, en la página de Shure en español hay un libro que es Guía para sonorización en vivo, y esto tiene muchas informaciones sobre la retroalimentación también, incluyendo la matemática. La estructura de ganancia más tradicional, yo no lo diría la cierta porque obviamente cuando uno dice que es cierto siempre va a haber uno que le dice que no, pero la estructura de ganancia más tradicional, yo voy a ajustar la entrada de mi consola, la ganancia, para tener el mejor nivel, el mayor señal posible sin distorsión. Después voy a subir los faders y el master para tener el mejor rango de salida antes de distorsión. Y entonces finalmente
Perdón que me está tocando algo acá. Perdón. La estructura de ganancia que estaban discutiendo, se subes primero el preamplificador, después te sube los faders para que la consola tenga la ganancia máxima sin distorsión y después ajusta los amplificadores para tener el sonido que quiera. Con eso tengo el rango máximo de ruido, o sea, voy a tener la mejor relación señal-ruido de mi sistema. Porque el volumen que llamamos del amplificador, en verdad, es un atenuador. Entonces, lo que voy a estar es atenuando menos la entrada del amplificador. El tema de preamplificador de tubo de transistor no tiene que ver con la ganancia. Puedes tener un amplificador de transistores que tiene mucho más ganancia que un amplificador de tubo. O sea, no hay una relación, es una cuestión de timbre únicamente. Los micros inalámbricos sí tienen volumen adaptable, o sea, en la ganancia hay control de ganancia en el micro y hay el control de ganancia de salida. Entonces hay que como controlar los dos para adaptarlos mejor a la consola. Cuando el cantante maneja mucho el micro y sale de la frente de la boca y cambia mucho el sonido, es porque el patrón está muy cerrado. Normalmente está con un supercardioide y el ideal sería bajarlo a un cardioide. Bueno, muchas gracias a todos. Para los que me preguntan de dónde viene mi acento raro, es que soy brasileño, brasileño mayameño, y por eso hablo este Porto Spanglish. Pero muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima semana. Tenemos el último webinario del año. Y bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo final de semana.